Señores, ustedes saben que los asuntos relacionados con cualquier estado son sumamente delicados. Imaginémonos lo siguiente, que en República Dominicana el presidente de nuestro país firme algún acuerdo de cosas que son demasiado importantes para la seguridad nacional. Son documentos que la población común no puede conocerlo, e incluso ni los mismos legisladores y la mayoría de funcionarios. Es lo que en muchos lugares del mundo se llaman informaciones clasificadas o documentos secretos. Sucede que cuando el país es fuerte económicamente hablando o militarmente hablando, hay cosas que se hacen entre gobiernos y a veces entre estructuras del mismo gobierno de una determinada nación que conllevan a ese tipo de cosas, de informaciones, de agarrarla y mantenerlo en un secreto. En Estados Unidos es común la práctica de que todos los gobiernos, día tras día, tengan materiales, documentos que son clasificados como secretos. Ustedes entenderán que cuando una nación, por ejemplo, agarra este papel y le pone confidencial, ese documento debe de estar en un lugar sumamente seguro. No puede de que un funcionario llevárselo para su casa, porque eso pone en peligro el desarrollo del proyecto que se mencione en este documento. Ustedes estuvieron leyendo, escuchando, viendo a través de los medios de comunicación que el presidente Donald Trump se llevó para su casa algunos documentos clasificados y se hizo un escándalo en la prensa internacional. Pero el otro día aparecieron unos documentos también clasificados en una de las casas del actual presidente de Estados Unidos, y esos papeles él se los llevó para allá cuando era vicepresidente. Es decir, esos documentos tienen ahí ya un gran tiempo. Pero también el ministro Mike Pence, o Pence como dicen algunos, también se llevó documentos para su casa. Y parece ser entonces que todos los presidentes, los vicepresidentes, viven llevándose para su casa esos documentos que no le pertenecen. Y eso pone en peligro a la nación norteamericana. Voy a leer 2 párrafos de esta información para que ustedes entiendan lo que es el manejo comunicacional, política y la confabulación que se da entre quienes salieron del poder y quienes están gobernando en Estados Unidos. Escuchen bien lo que voy a leer. El ex vicepresidente Mike Pence de Indiana, ¿no verdad? Aparentemente tenía en su casa una pequeña cantidad de documentos con rótulos de confidencialidad colocados en cajas. Escuchen bien, les repito, tenía una pequeña cantidad de documentos colocados en cajas. No le estamos hablando de 3 documentos ni de 5. La información habla ahora de cajas. Y oigan esto, y entonces lo transportaron de manera inadvertida, es decir, secreta, que la gente no se dieran cuenta de que cuando él era vicepresidente, entonces se lo llevó para su casa. Cuando habla de una pequeña cantidad, quienes dicen eso son los abogados
¿no es verdad?, de Mike Pence. Ah, no, fueron unos cuantos documentos. Pero no fueron unos cuantos documentos, fueron cajas. Y eso mismo, en mayor proporcionalidad, entonces se descubrió también en la casa del actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, donde tiene cajas de documentos, ¿no es verdad?, que son secretos. ¿Qué ocurriría si uno de nuestros expresidentes o vicepresidente en Latinoamérica se llevara para su casa documentos que el Estado considera, es decir, el Estado puede ser dominicano, los venezolanos, los colombianos, los cubanos, cualquiera de la nación de latinoamericanas, que se llevaran esos documentos para su casa? Cuando estas informaciones se dieran a conocer en el mundo, los Estados Unidos entonces dirían: República Dominicana es un país ingobernable, es un país donde no hay respeto, es un país donde ponen en juego la vida tanto de los ciudadanos como de la nación. Eso es un país antidemocrático porque sus principales funcionarios, hablando del presidente y vicepresidente, son irrespetuosos a las leyes de ese país porque se llevan los documentos para su casa. Y ustedes se preguntan, ¿acaso tiene el presidente Joe Biden el poder, la autoridad para llevarse para su casa documentos que son secretos? ¿Acaso tiene Donald Trump ese poder para llevarse para su casa esos documentos? ¿O cualquiera de los ex vicepresidentes o otro presidente que ya hemos tenido? No, no tienen esa autoridad porque son documentos del Estado. Y lo que es el Estado, sin importar que sea capitalista, socialista, comunista, dictatorial, lo que sea, lo que es del Estado es del Estado. Y hay que salvaguardar, hay que proteger esos asuntos, por lo que esto se convierte en un crimen. Ahora bien, oiga, le estoy diciendo que eso es un crimen. Llevarse para su casa documentos confidenciales, documentos secretos. Pero ¿acaso ustedes creen que veremos en la cárcel al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que está siendo investigado por el FBI, al igual que está siendo investigado Donald Trump, Mike Pence y cualquier otro funcionario que se sospeche que ha tenido documentos de esta naturaleza? Pero ¿van esa gente a caer preso? Señores, nunca, porque forman parte de la estructura del poder. Y si, por ejemplo, si a Donald Trump lo llevan a juzgarlo en un tribunal, ahorita va a decir cosas que puede hasta conllevar a la destitución del actual presidente, o que haya que meter presa a Hillary Clinton o a Obama o a cualquiera de los presidentes que ha pasado, porque todos ellos conocen secretos de unos y otros, y para no lavar, como dicen la gente, los trapos sucios puestos al sol, entonces cada uno mejor se queda callado y existe como esa confabulación para que el pueblo de Estados Unidos, sus ciudadanos, vean esto como una comedia y que no son cosas peligrosas. Miren, desde el año 1950, 60, se viene hablando de la existencia de extraterrestres. Ustedes saben que desde los tiempos de Cristóbal Colón, aparecen diarios que dicen que cuando Cristóbal Colón venía para América, de pronto vio en el mar unas luces que giraban a gran velocidad de un lado hacia otro. Y la gente ha entendido, lo que son analistas de este tipo de fenómenos, que eso pudo ser algún ovni que Cristóbal Colón viera, pero como no se tenía conocimiento sobre eso, no se podía hablar sobre ese asunto. Se dice que en Estados Unidos cayeron 3 naves espaciales por los años 1950 y que en cada una de esas naves había un extraterrestre y que esa persona, si se quiere llamar persona o seres, no murieron cuando esa nave cayeron a tierra y lo agarraron vivo. Entonces lo llevaron a un lugar que ustedes han escuchado mucho hablar, que se llama el Área 51. Y de ahí para acá,
el mundo entero ha estado hablando de extraterrestres y de esa base militar para estudiar, no verdad, lo que tiene que ver con extraterrestres y vida en otro planeta y todas esas cosas. Y los ciudadanos de cualquier parte del mundo no pueden ir ni acercarse a kilómetros de esos lugares. Están así que si alguien intenta hasta violar cierta distancia, fácilmente lo matan y nadie más vuelve a saber de esa persona. O bien, como tanto hablar de todas estas cosas, se llega el momento que los documentos en Estados Unidos, muchos de ellos pueden ser puestos a disposición de la opinión pública. Y entonces sí pueden ser desclasificados, como decimos. Entonces, ¿qué resulta? Que recientemente salió una información donde una persona, un alto rango militar, que supuestamente estuvo muy de cerca la información, dijo que realmente esa información fue real, que esas 3 naves, esos 3 platillos voladores cayeron y que habían 3 individuos con figura humana de más o menos unos 4 pies de altura. Para que tengan una idea, un pie son unas 12 pulgadas. La mesa donde usted come en su casa normalmente tiene de alto unas 30 pulgadas. Eso significa que si usted le sube, ¿no verdad?, 6 pulgadas más son 3 pies. Eso significa que si yo me paro, entonces esas figuras, esos seres que vinieron, me darían quedando más o menos a la altura del pecho, unos 4 pies. ¿Por qué me voy a hablar de esto? Porque así como se han mantenido guardados sus secretos, así mismo son los secretos de la guerra que se dieron en Libia, que se dieron en Irak, en Afganistán, en Somalia, en muchísimos sitios. Y la población lo va a conocer, la realidad de todo lo que ocurrió, cuando ya esos conflictos casi no existan en los cerebros de lo que hoy día conocemos, la grande masacre, el gran perjuicio, los grandes abusos que se cometieron contra esos pueblos y sus ciudadanos. Entonces, cuando el vicepresidente o el presidente, sin importar que se llame Obama o Joe Biden o Bill Clinton o Donald Trump, se llevan documentos para su casa, entonces están poniendo en peligro el Estado norteamericano. ¿Y qué tiene eso que ver con Latinoamérica? Eso tiene una importancia enorme para Latinoamérica. Y déjeme decirle, la hipocresía de las potencias se ponen de manifiesto de manera pública, y el que no tiene conciencia o un poco de historia de las cosas que han ocurrido, deja pasar esos acontecimientos como que no tienen importancia y como que es un chiste. Hay mucho miedo en Estados Unidos, mucho miedo en Estados Unidos por el poder que está adquiriendo Rusia y China en Latinoamérica. Y sobre eso yo lo voy a hablar después de la pausa comercial. Pero miren esto. Esos documentos que se mantienen secretos son tan poderosos que todavía en República Dominicana tenemos calles que se llaman John Fitzgerald Kennedy. Y tenemos edificios que se llaman así. Sí, esa es la calle que en la capital de la República Dominicana la gente la conoce como la Kennedy. Es John Fitzgerald Kennedy, que se lo puso en honor al presidente que mataron en Estados Unidos en el año 1973. Pero ¿saben qué? Ese desgraciados, que es el gran héroe de Estados Unidos, fue el que planificó, el que participó en el derrocamiento del presidente más democrático que ha habido en República Dominicana, el profesor Juan Bosch. Y por esos documentos que estaban guardados en secreto,
La población dominicana todavía no conoce esos asuntos. Para que ustedes vean la peligrosidad. Y ahora, después de esta pausa que voy a hacer, y vienen algunos comerciales de 1 minuto, yo le voy a decir ahora cómo a nosotros, como dice la gente, nos están poniendo algo frío en el trasero, porque lo que le viene a América Latina es grande. Y nuestro presidente sabe lo que viene y no está haciendo lo correctivo del lugar para evitarlo, porque no se atreve. Llámese presidente Danilo Medina, Leonel Fernández, Luis Abinader, no se atreven a hacer lo que hay que hacer, porque a Estados Unidos le dan una pela de calzón quitado, lo encueran y le dan con una vara o una correa. Sobre eso vamos a hablar ahora, después de esta pausa.